RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? ¿Por qué seguimos siendo piratas de nuestro propio país? ¿Por qué la promesa de la vida peruana, más allá de ser una frase linda del maestro Jorge Basadre, sigue siendo un imposible? ¿Qué es lo que necesitamos para resolver los grandes problemas nacionales? Hoy empezamos en una introducción de lo que es nuestro programa, un diálogo entre los dos conductores, y en la próxima oportunidad estaremos en un diálogo abierto con ustedes y con personas relevantes sobre temas que tienen que ver con el ojo rojo vivo de la candela, del lío, del conflicto, la barrera, todo aquello que hace que el Perú no camine, los principales problemas que afrontamos. Las grandes preguntas de por qué nuestros proyectos no salen, se postergan, se generan conflictos sociales y enfrentamientos entre peruanos, cuando somos un país de una gran diversidad, que tenemos que pensar en todas sus dimensiones. Y además no solo un país de gran diversidad, Pedro, sino un país de 43 millones de peruanos. Esa es su población estacionaria según las Naciones Unidas. Entonces, pensar en un país de 33 millones es pensar a medias. Claro, el país de todas las sangres, como tú bien señalas, quien no tiene de Inga tiene de Mandinga, pero también es cierto que todos tienen un precio, ¿no? En pocas palabras, de la sociedad de castas que nos dejó el virreinato, hemos pasado a un deterioro de las instituciones republicanas al extremo de que todo se vende y todo se compra. ¿Es así? Además, seguramente que en algunos casos es así, pero estamos con un país que va a recibir 10 millones más de personas, Pedro. 10 millones más de peruanos en los próximos 45, 50 años. ¿Dónde van a estar? ¿En qué van a trabajar? ¿Cómo van a pensar? ¿En qué se van a ocupar? ¿Cuál es su impacto positivo o negativo? No es poca cosa el desafío que tenemos por delante. La tragicomedia que significa que todos quieran venir a Lima, este monstruo que ya colapsa, que hace que el transporte sea la prueba más desagradable que tenemos que saborear todos los días, el promedio de 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Ya no interesa el tener vehículo propio, ahora todos pagan la cuenta, porque en realidad estamos frente al desorden organizado o el desorden desorganizado. Lo que sí es cierto es que Lima no va. Si el Perú quiere salir adelante, tiene que reinventarse descentralizadamente. Y eso no es política, ni discurso, ni un decreto. Eso es básicamente una operación económica. Y hay una gran deuda histórica de Lima centralista con el resto del Perú. Una población con mucha frustración, con retrasos y subdesarrollos evidentes que podemos cuantificar. Y esa población requiere de una respuesta, requiere ser integrada, requiere ser escuchada, y contamos con ellos para este nuevo Perú que tenemos que construir. 75% de los peruanos vivimos en el medio urbano. Ya cambió el Perú de hace un siglo. El Perú de hace un siglo era un Perú rural. 80% vivía en el campo, ahora la mayoría vive en ciudades, y de esa mayoría el 60% vive en la costa. Es decir, estamos a punto de que el mar nos moje, porque el calentamiento global va a hacer que lo que ya vive el pueblo joven Buenos Aires de Trujillo, lo viva casi todos los peruanos, porque el calentamiento global nos pone entre los 10 países más vulnerables. Así que aunque económicamente no seamos importantes en el mundo, porque no lo somos, estamos entre los 10 países que pagan la cuenta mayor. Y ojalá que solo nos moje, porque podríamos ahogarnos. Exacto. Lima es una ciudad que vive a espaldas de su litoral, como la mayoría de las grandes No, de espaldas ciudades. a su litoral no, de espaldas a sus grandes Andes y a sus recursos naturales y a su mundo amazónico. Vive mirando al mar, como esperando que lleguen de nuevo los reyes y monarcas a recuperar
el sentido del culto a un liderazgo mesiánico que tanto daño nos ha hecho, porque hemos vivido de falsos liderazgos. Pero mira, el mar del Perú es un mar sobreexplotado, con grandes problemas de contaminación. Las ciudades no tienen plantas de tratamiento, ni siquiera Lima, planta de tratamiento suficiente para sus efluentes al mar. Entonces, también es un espacio de vida y es un espacio productivo que maltratamos. Entonces, nada, hay que volver a pensar. El ceviche clásico tradicional de pescados de mar, como el furel, la cachema, el bonito, bueno, todavía tenemos una esperanza, pero todos los estudios muestran que con 5 grados de incremento de la temperatura promedio global, sobre todo en la costa norte, vamos a tener que decirle adiós a la riqueza de la gastronomía peruana, básicamente marina. Y ese es un escenario, al parecer, irreversible. La acidificación del mar, más su incremento de la temperatura, y que pierda esa maravilla de este lugar de biodiversidad y mar frío en zona tropical, que es de las pocas en el mundo, no estamos haciendo mucho para mitigar lo que impacta el cambio climático al país, en lo que impacta el cambio climático al país. Entonces, ese es otro de los problemas de la falta de clase dirigente, porque tenemos inquilinos de turno que con las justas pelean pasar del 10 al 11, en el mejor de los casos, si es que no es un 0,5. Y Pedro, insisto en el punto de vista de la diversidad. El Perú es diverso en diversidades, y la diversidad requiere de una gestión gubernamental, de una acción privada y de un consenso social muy complejo. Así nos ha tocado. Así es el Perú donde hemos nacido, y el Perú que tenemos que desarrollar, y el Perú que tenemos que abrir para nuevas oportunidades. Diversidad significa integración, planificación, equilibrio, desarrollo científico, nuevos mercados, Estado inclusivo y eficaz, legislación promotora. La riqueza del collage, la riqueza de tener todos los colores y todas las sangres en nuestra tierra. Pero eso se ve frenado porque no somos sensibles a una denuncia muy grave. 4 de cada 10 niños en edad precoz, desde el vientre de su madre hasta los primeros 24 meses, están condenados ¿a qué? A estar toda su vida haciendo solamente tareas elementales, porque al no haberse desarrollado sus neuronas, por no haber recibido la alimentación sana y saludable a tiempo, los hemos condenado. Este es el país de las profundas injusticias, y no hay una prioridad en acabar con el hambre y la desnutrición, de quienes no pueden valerse por sí mismos, de quienes no pueden defenderse, de quienes no pueden hacer una marcha ni protestar. Aquí estamos siendo indolentes e indiferentes a ese drama humano, y ya con una cuarta parte de jóvenes condenados a no poder ser capaces de valerse por sí mismos, ¿qué estamos dejando para las siguientes décadas en el Perú? Y esa es una tarea gubernamental, porque este es un país que tiene las proteínas, las vitaminas y los nutrientes para alimentar bien a su población. Tenemos todo, pero no tenemos nada. Porque tenemos todo para ser el mejor, pero no tenemos nada porque los valores los hemos dejado en casa, muy en un cajoncito con un candado, y hemos salido a ser piratas de nuestro propio país, a hacer lo que nos da la gana, donde nos da la gana y cuando nos da la gana. Y eso nos lleva a ponerle precio a todo. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el respeto a nuestros padres? La violencia sistemática, de arriba, abajo y al centro. No hay la confianza en la autoridad. No hay la confianza en el grafitero, no hay la confianza en el abogado, ni qué decirlo, en el ingeniero. Estamos frente a un problema que nos lleva a refundar el Perú. ¿Es así? Podríamos pensar que eso es necesario. A ver, Pedro, tú y yo hemos participado en nuestros momentos, en nuestros tiempos en el sector público, y me llevé la impresión de que el sector público está bien pensado y bien organizado, pero mal dirigido. Pero no duraste mucho, eso es síntoma de que... Duré el tiempo que duró el gobierno de transición y emergencia de Francisco Sagasti, completo. Pero pudiste haber durado más si es que valoraban el trabajo y la honestidad. Un mes más con un
con una nueva administración con la que verdaderamente ya no se pudo seguir trabajando. Eso te pasa por no ser un hincha universitario, seguro. No soy hincha universitario, soy hincha del Perú. Esa es la diferencia. Cuando se gobierna se debe buscar a la mejor gente. No interesa si son de Cienciano, si son del Torino, del Atlético Grau o de Melgar de Arequipa. Lo importante es recuperar la meritocracia en el Estado. Es increíble. Solo el 3% de funcionarios pasa por servir, que es la institución que debe evaluar el ingreso y también los sistemas de promoción y ascenso. En pocas palabras, hemos convertido al Estado en un sistema precario donde todo se decide por favor. ¿Es así? No, casi todo. No siempre es así. En el gobierno que yo serví, que me tocó servir, las cosas se hacían de una manera diferente, pero fue un gobierno corto, donde se trabajó mucho. De nuevo, me queda la impresión que tenemos un gobierno bien estructurado y bien pensado, aunque con muchos candados en los procesos públicos para que no nos roben. Pero fue un gobierno corto y que se limitó a algo bueno, quizás destacable, administrar las cosas bien, pero grandes reformas no hubo. No se pudo hacer grandes reformas. No se pudo ni se quiso. No se pudo hacer grandes reformas en el tiempo en que tuvimos. Pero ya está. De nuevo, me queda la impresión que tenemos un sector público organizado, bien pensado, con las herramientas allí para hacer un buen trabajo, pero no siempre bien dirigido y con funcionarios que realmente se entreguen a su labor. Agua potable de calidad, ¿dónde hay en el Perú? Dicen que ni Lima, pero en Lima hay presupuesto y se puede diluir los metales pesados. Pero en las capitales de regiones y ciudades del interior del país, vaya usted a recomendar la calidad del agua. ¿Por qué ha aumentado la muerte por cáncer estomacal en el Perú? ¿Por qué los extranjeros de países más avanzados dicen, oye, en el Perú no consuma agua de grifo directamente porque pone en riesgo su salud? Tiene usted que buscar agua embotellada, filtrada, con la garantía de que no tiene metales pesados o otro tipo de sustancias tóxicas. La luz es una en la costa, una en las ciudades, y en la medida en que uno se va alejando de los centros de mayor presencia de población, sobre todo costeños y urbanos, los servicios van cayendo hasta que desaparecen. Es que no hay igualdad de oportunidades. Entonces la Constitución es letra muerta. ¿Es así? A veces es letra muerta y a veces se hacen esfuerzos vanos. Yo creo que tenemos que realizar un esfuerzo más audaz de planificación. Entonces el problema no es cambiar la Constitución, sino hacerla cumplir. Así de triste es la cosa. Tenemos papeles muy bien impresos, que son eso nada más, papeles. Porque la Constitución es un contrato social vivo, reflejado en la cultura, en las instituciones y la sabiduría de sus autoridades. Aquí no hay instituciones, no hay sabiduría y menos servicios que funcionen. Libre mercado no significa no planificar. Libre mercado no significa no regular y no controlar lo que no está bien, lo que resulta peligroso o puede amenazar el bienestar de las mayorías. Reconozco que ese debate es viejo y clásico, pero aquí el problema va más allá de eso. No hay capacidad mínima para entrar a jugar el partido. Ese es el drama. Hemos descapitalizado el Estado, los mejores cuadros técnicos cada vez son pocos, escasos y se les maltrata. Mientras no haya meritocracia, transparencia y respeto por los hombres y mujeres que pasan por las instituciones públicas, estamos condenados evidentemente, a tener un país donde entre peruanos, como dice la expresión, no hay los mejores valores, la mejor relación ni la actitud más positiva. Pero eso puede cambiar. Prueba de ello es este programa. Pero Pedro, a ver, no tenemos otro Perú. Este es el Perú que tenemos y este es el Perú con estas personas con las que tenemos que trabajar. Nosotros somos parte de esta realidad. Y hay algo que he hecho mucho de menos, que es la interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo. En los últimos años confrontados, en los últimos años
divergentes, y esta situación le hace mucho daño al país. De acuerdo, para no quedar como don Pésimo, digo que sí, tienes razón, hay una luz al final del túnel. Me quedo con los que defienden a su familia, la valoran, la honran y la aprecian y se rompen el lomo trabajando todos los días por salir adelante. Los hay. Por aquellos que sin más auspiciador que su madrecita linda, como esa chica que con el maratón nos llevó a las primeras ligas del mundo, así como ella, los ajedrecistas, así como el ajedrecista, el que juega tenis, así como el que juega tenis, las chicas alguna vez del vóley, también, ¿por qué no mencionarlo? En el atletismo necesitamos apostar a los jóvenes, pero no es difícil. Reducir por lo menos a la mitad la corrupción. Si reducimos a la mitad la corrupción, como decía un profesor de Harvard, estaremos alcanzando un nivel internacional de países del primer mundo, donde hay corrupción, pero se le frena, se le controla, porque la corrupción la paga principalmente como un impuesto tremendo el más pobre, y en el Perú la corrupción campea, maestro. Así es, pero bueno, amigos, esto es Integrando Perú. De estas cosas queremos hablar con ustedes. Hoy día una conversación entre Pedro y yo, que vamos a dirigir este programa, pero en las próximas semanas un diálogo con ustedes, empresarios, políticos, pensadores, dirigentes que quieran compartir con nosotros el espacio, hacer análisis y hacer propuestas. Ellas y ellos, porque ellas y ellos. Vamos a invitar a todos los Correcto. que consideramos que tienen algo que aportar para la promesa de la vida peruana, pero sin reflexión, sin diálogo dialéctico, crítico y una verdad a flor de piel, nosotros no vamos a maquillar a nadie. Eso sí se los prometemos como un compromiso de caballeros. Eso es Integrando Perú. Y a eso vamos con el apoyo de todos ustedes. Esperamos poderlos acompañar mucho tiempo con el apoyo de RCR. Y ahora, Pedro, vamos entrando un poquito en tema porque el tiempo vuela. Y quisiera hacerte algunas preguntas y después contestar las tuyas con mucho gusto. No seas incómodo, por favor, estamos al aire. Cambio mi rol y te doy la oportunidad brillante de que me muestres tus armas. A ver, Pedro, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia profesional y sobre todo sobre tu experiencia en el sector público. Bueno, desde muy joven, sin haber terminado la universidad, practiqué en el Estado y justamente el Ministerio de Energía y Minas fue para mí una escuela importante y gracias a las oportunidades que le da a uno la vida, estuve muy cerca de ingenieros de la vieja escuela de ingenieros del Perú. Puedo citar los nombres porque les rindo tributo ahí donde estén, porque dejaron buena huella. Mario Samamé Bollo, por ejemplo. Que fue un gran maestro y lo pude conocer, don David Bayón Vera, a quien pude conocer, don Abel Salinas, a quien pude conocer. Estamos hablando de personas que trascendieron, que asumieron tareas a veces en momentos muy difíciles. Alguno de ellos fue víctima del terror, de un cruel y repugnante final, producto del más sádico comportamiento humano de aquellos que bien se les califica de terroristas. No voy a olvidar que tuve la honra de ser amigo de David Bayón, un joven amigo, de los tantos que tuvo, brillante empresario y profesional, que aportó muchas luces a cómo ayudar a resolver los grandes problemas del Perú. Y como él también hubo otras personas, el ingeniero Luis Chueca, que fue el capitán de los ingenieros jóvenes que salieron de la escuela de ingenieros que se encargaron porque no había presupuesto para la operación inicial de Mantaro, la hidroeléctrica histórica del Perú, y tuvieron los jóvenes que asumir el reto de operar la central, un reto enorme, gigantesco, y lo hicieron muy bien. Esa escuela brillante, donde también estuvo don Amadeo Prado, gente de primer nivel. Yo he aprendido mucho de esos ingenieros, mi estimado Jorge,
Y gracias a eso pude en algún momento asumir el cargo de viceministro de Energía y sacar adelante con esfuerzo grande de un equipo multidisciplinario la ley de promoción de energías renovables y también un empuje que todavía no ha sido superado al día de hoy en esfuerzo de masificar el gas natural dentro de la economía peruana. ¿Cuánto tiempo estuviste? 28 meses, 28 meses viceministerio de energía. 28 meses que permitieron... Yo estuve 9, eso no puede ser. Sí, no es justo compararlo. No es justo, me siento casi ofendido. No importa, menos mal que hay una tarea complementaria porque tú estuviste en el área de minas. Yo solo por breves momentos reemplacé a la persona que era viceministra de Minas, pero sí conocía el sector, pero yo creo que podemos complementarnos. Y en todo caso, cuando salí agradeciendo a Dios la oportunidad de servir a mi país y teniendo presente que había un 50% más de cosas que hacer, que se habían quedado pendientes. Pero si no soy yo, si el destino no me da la oportunidad, estoy comprometido totalmente con la docencia, formando hombres y mujeres a los que entrego lo mejor de uno, porque hay que hacer todo para que los jóvenes sean los protagonistas de la gran transformación. Y Pedro, a ver, entrando un poquito en tema, ¿cuáles son los grandes temas en las industrias extractivas que debemos abordar con prioridad y por qué? Claro, una pincelada, porque de estos temas vamos a hablar con nuestros invitados. Muy breve. Pero yo creo que podemos ir adelantando criterios, Pedro. Los grandes temas de las industrias extractivas. En energía, el tema fundamental es la transición energética. ¿Cómo cumplimos con nuestro compromiso con Naciones Unidas, porque nos conviene hacerlo, de dejar la hiperdependencia al petróleo y los derivados del petróleo, que es casi 70% de la economía peruana, depende de hasta 10.000 millones de dólares de importación de crudo y derivados, y pasamos a una combinación entre energías renovables en el mercado eléctrico y gas natural en el transporte, en su uso directo en los hogares, en el mundo urbano, y probablemente una planta de petroquímica para producir nitrato de amonio y urea, y con eso habríamos configurado una gestión eficiente del potencial que tiene el Perú para tener una economía resiliente. ¿Qué quiere decir eso? Una capacidad de respuesta del país frente al calentamiento global para que la gente sufra menos y sepa salir adelante frente a escenarios variados, difíciles, hostiles, que es lo que conlleva lluvias imprevistas o escasez de agua, sequía o plagas como las que estamos a punto de vivir por el Niño, que se repite en formas complejas, que ya no golpea al Perú cada 50 años, sino cada 10 años. Es decir, es urgente una agenda que llegue al ciudadano de a pie, que permita utilizar los recursos más limpios que tenemos, más económicos, y que nos permiten también descentralizar la infraestructura para que no solo sigamos repitiendo equivocadamente la frase de Valdelomar: el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. Pedro, pongámosle tiempo a esa agenda, un poquito de tiempos. ¿Cómo lo ves? Es complicado porque necesitamos personas que trabajen un planeamiento pensando que cada día es el último día por la inestabilidad que reina, y que haya un grupo de profesionales que, más allá de las personas que son temporales, dejen las grandes líneas maestras de un planeamiento estratégico que permita que en tu campo, que es el de la minería, el Perú recupere un liderazgo que debió tener hace mucho tiempo como principal productor de cobre, porque hoy el cobre es protagonista de la cuarta revolución industrial. No se va a poder fabricar ningún equipo de energía solar si no se tiene cobre, ninguna computadora que nos permita tener inteligencia artificial y atender las necesidades de la niña y el niño de Chivancoreni, en la selva de Cusco. Necesitamos transformar el gobierno para transformar el país y para tener autoridad moral. La autoridad moral del que sabe el poblador que se está rompiendo el lomo trabajando por su país sin meter la mano. Pedro, nos vamos
a un corte. Que no sea definitivo nada más. Espero que no. Continuamos con Integrando Perú. Compañero, capacítate, mejora tu desempeño en obra, adquiere nuevos conocimientos, consigue nuevas oportunidades laborales. El CONA te capacita en diversos cursos del sector construcción, sin costo adicional y con instituciones de prestigio. CUMPA, marca la diferencia, sé un crack de la construcción. CONA, juntos logramos fortalecer tus capacidades en construcción. Inscríbete llamando al 966-450444, 912-185865 o acércate a nuestra oficina ubicada en Prolongación Cangallo 670, tercer piso, La Victoria. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. El dengue se caracteriza por fiebre, dolor en los huesos y dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, pérdida del apetito y dolor detrás de los ojos. Hay unos síntomas que son de alarma, como decaimiento mayor, permanencia de la fiebre, sangrado en las encías, en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente. No se automedique, acuda de inmediato al médico para que reciba la atención necesaria. Las complicaciones y el riesgo de muerte son prevenibles si se tratan a tiempo. Te lo recomienda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Bueno, ahora me toca a mí preguntarle a Jorge y vamos a ver si ha estudiado. Entonces, empezamos con una pregunta, mi estimado Jorge. Tú fuiste viceministro de Minas. Es cierto, no tuviste mucho tiempo, pero es una gestión que sacó un resultado de manejo ordenado dentro de lo que se podía del país. No hubo reformas importantes, ese quizás fue su error, es un tema opinable, pero minería. ¿Por qué las Bambas solo funcionan en estado de emergencia? Bueno, a ver, Pedro, la minería en el Perú tenemos que analizarla, gran minería y pequeña minería. Las Bambas Yo he empezado con la gran minería. La gran minería, sí, porque ahí está la plata y ahí está el ingreso grande para el país. Es un proyecto grande, importante, 10.000 millones de dólares por MMG Las Bambas, una empresa china. ¿Qué falla en Las Bambas? Es un proyecto de 3 etapas, 3 tajos. Están terminando el primer tajo. Tienen que activar las operaciones y las facilidades mineras para poner el segundo tajo en operación. ¿Fue un error la carretera en lugar de un mineroducto? Yo pienso que sí. Yo pienso que estos grandes proyectos mineros, en vez de saturar carreteras con infinidad de vehículos de gran tonelaje, deberían apostar por el mineroducto, aunque técnicamente no es tan fácil, porque tú requieres de un volumen de agua importante que probablemente la zona de Las Bambas no lo tenga, para poder transportar ese mineral en un flujo continuo. Pero a ver, Las Bambas es un proyecto que ha despertado un interés inusual en la población local, que es muy pobre.
Y quizá pudieron haberse planteado las cosas desde un principio de una manera diferente. Me refiero al cierre de brechas. El cierre de brechas no es una tarea que le corresponda al sector, a las empresas mineras. Ellas no vienen a cerrar brechas. El cierre de brechas lo tiene que hacer el Estado. Jorge, ¿por qué funciona Cerro Verde a pesar de sus dificultades y no funciona Tía María? Estamos hablando de Arequipa. Mira, Cerro Verde es una operación modelo, es una operación en un desierto de sierra, en un desierto donde no hay un vecindario, donde no hay una colisión con actividades agrícolas, donde no hay una población mayor, mientras que Tía María está en las cabeceras de un valle fértil, productivo, muy habitado, muy concurrido. Pero al final de tantas batallas aceptaron no usar el agua del valle, sino irse al mar. El problema principal es la desconfianza, que van a contaminar el valle. Lo que pasa es de que aguas arriba de Tía María hay proyectos mineros colapsados, abandonados, que contaminan el río Tambo, y eso ha generado ya una desconfianza enorme en la población, que dicen, si un proyecto como Tucari, de ese tamaño, pequeño relativamente, contamina así el río, ¿cómo será con un Tía María que es 4 o 5 veces más grande? Entonces hay una enorme desconfianza, no creo tanto por la empresa, sino por los antecedentes de contaminación minera en el valle. ¿Por qué se habla tanto de corredor de desarrollo minero en el norte, en el centro y en el sur? El más grande sería el del sur. ¿Por qué no funciona? Es muy difícil poner a todas las empresas en un mismo equipo. Son estándares muy diferentes, oportunidades en el tiempo muy diferentes. ¿Dónde está la raíz de que el corredor de desarrollo minero se vuelva corredor de desarrollo humano funcione? Mira, ¿por qué más discurso que realidad? Buena pregunta. Mira, yo creo de que allí fallan algunas articulaciones importantes entre la empresa privada y el Estado, específicamente con PCM y con el Ministerio de Energía y Minas a través de su Oficina General de Gestión Minera, de Gestión Social, OGGS. Pero también, y aunque te parezca mentira, Pedro, fallan las articulaciones entre las empresas. No parece, digamos, es fácil verlas reunidas en seminarios, en eventos, pero no es fácil verlas coordinando. Es decir, las empresas tienen que hacer su trabajo también. Pero claro, los equipos sociales de las empresas, la manera como las empresas están en un mismo territorio, están en una misma provincia minera, están en un mismo espacio geográfico minero y tienen políticas de relacionamiento comunitario diferente, tienen aproximaciones distintas, tienen visiones de relacionamiento que no concuerdan, entonces dan mensajes diferentes, mensajes que pueden perturbar y confundir a la población. Las empresas mineras a nivel de sus funcionarios y equipos sociales deben también coordinar, deben ser convergentes en sus políticas y en sus planteamientos y deben tener una articulación mucho más exitosa con el Ministerio de Energía y Minas y con la PCM, y no episódica porque hay un bloqueo, porque hay un paro o algo así. No episódica, sino sistémica y programática. Uno de los temas que mayor controversia ha generado es esta propuesta de prohibir minería en cabecera de cuenca. ¿Cuál sería para ti la solución para, sin dañar el medio ambiente, haya minería en cabecera de cuenca? Porque los geólogos no dejan de decir que la ley mayor, el potencial mayor está en cabecera de cuenca. Entonces, si restringimos la minería en cabecera de cuenca, es como quitar el valor mayor. No siempre es así. La minería en el Perú está dispersa a lo largo y ancho del territorio de una manera muy generosa. Es impresionante realmente el patrimonio geológico del Perú. Además, una minería polimetálica, ¿no? No como otros países. ¿Cuál sería vecinos. tu solución frente a ese debate? Mira, a ver, es que eso no es un debate, es un tema técnico. Estamos perdiendo el tiempo con el debate. No tienes una norma que te defina
digamos, dónde comienza y termina la cabecera de cuenca, y peor aún, no tienes una norma que defina el tema de el impacto en el recurso hídrico de actividades extractivas. No está normado, no está estudiado suficientemente, ni se expresa en ninguna norma. Puede expresarse en algún libro de geografía, en algún libro de ingeniería, pero la norma no recoge una definición precisa de cabecera de cuenca y de la sensibilidad al impacto en las fuentes de agua en cabecera de cuenca. Eso no está definido, eso no se ha acabado de trabajar. Imaginemos que estamos hablando se hace el trabajo de técnico. Percepciones. Imaginemos que se hace el trabajo técnico y se plantea una solución técnica. ¿Eso es suficiente para resolver el problema o hay también una política pública de por medio? Hay una política pública de por medio y buen tema porque, a ver, la primera política pública en minería debería ser la Política Nacional Multisectorial de Minería, que no existe. Nunca el Perú ha tenido una política nacional multisectorial de minería. Nunca hemos tenido como sector un norte común. Lo que hemos tenido son yacimientos, operaciones tipo compartimiento estanco, tipo enclave, que hacen sus cosas de la mejor manera posible, como mejor les parece, pero el Perú, como país minero, nunca ha tenido un norte porque nunca ha tenido ni ha querido tener. Esa ha sido la política de no tener política. Una política nacional multisectorial de minería, la que sí tenemos, y gracias al gobierno de transición a emergencia en el que yo trabajé, logramos sacar una política nacional multisectorial muy bien consensuada sobre la pequeña minería y minería artesanal, que está en implementación desde hace 3 o 4 meses, que salió publicada en el Diario El Peruano. Pero yo recuerdo que tú te opusiste a seguir extendiendo los calendarios de las famosas formalizaciones, porque consideraste que ya técnicamente se había cumplido con el registro de los que realmente querían formalizarse, y que ya había un manejo populista, por no utilizar otra calificación, para seguir permitiendo y tolerando personas que usaban la credencial de estoy en proceso de formalizarme, para evitar acciones de control o la acción fiscalizadora y la persecución del delito por parte de la autoridad competente. Entonces, ¿el lado oscuro de la fuerza los ha derrotado en cuanto a minería ilegal, Jorge? No. Ya la pequeña minería y minería artesanal, la MAPE, como le llaman en algunas publicaciones y algunos sectores de la academia y de los organismos internacionales, la minería a pequeña escala, y ya cuenta con una política nacional que podría dar pie a una ley de la pequeña minería y minería artesanal. El REINFO, que es de lo que tú nos estás hablando, estamos hablando de la pequeña minería ahora, sí, es una herramienta necesaria para los buenos pequeños mineros que se quieren formalizar. ¿Pero REINFO toda la vida o hay un límite? Pero no, el REINFO en este momento tiene 89.000 registros, de los cuales 65.000 están suspendidos, porque no avanzan en su formalización, porque nunca presentan documentos que acrediten que están trabajando en una concesión minera de manera autorizada, porque nunca presentan documentos relacionados a los accesos superficiales a las zonas de laboreo, y porque no avanzan con su higafón preventivo. La minería artesanal y la pequeña minería deben seguir en manos de los gobiernos regionales. ¿Han hecho algo para enfrentar el problema? Yo pienso de que es un desafío de la descentralización que no debemos abortar, que no debemos ¿cómo resolver el problema? Retrotraer, sino debemos fortalecer a las direcciones regionales de energía y minas mediante una inyección de capitales, de tecnología y de asistencia de la Dirección General de Formalización. ¿Por qué no poner a Ocinermin como brazo técnico de los gobiernos regionales? Perfecto, me parece muy bien, pero hay que dotar de capacidades y de recursos a Ocinermin para que haga ese trabajo. Y el Perú lo puede hacer. El Perú tiene las capacidades macroeconómicas para ser un poco más audaz.
Nos felicitan porque este es un país que encarcela a sus presidentes corruptos como ningún otro país en el mundo, y también nos felicitan porque tenemos una estabilidad macroeconómica singular, muy resiliente y muy exitosa, pero deberíamos ser más audaces, Pedro. Yo creo que somos un país con un manejo muy conservador. Está bien, pero creo que los tiempos están y las necesidades urgentes están para ser un poco más audaz, un poco más creativo, impulsar a un Ocinermin, impulsar a un Ingemet, impulsar a un Activos Mineros, impulsar a un IPEN, impulsar a una serie de instituciones públicas que pueden coadyuvar a que las regiones hagan mejor su trabajo en todo orden de cosas. El tiempo es ingrato, Jorge. Esto se parece a ese menú del salpicón, que en algunas partes del Perú es algo muy delicioso. Así es. Como plato de entrada, nosotros estamos tratando de un primer lienzo de los problemas que golpean el por qué no el Perú hace gol con la industria extractiva. Pero aquí viene una pregunta que no se nos puede escapar para el primer día de nuestro programa. El litio, que ya parece un cuento chino, ¿no? El litio. El tema, y con el respeto que merece China, hay aquí una sección criolla. Cuento chino significa un cuento medio mentirosillo. Uh-huh. El tema es, no termina la exploración canadiense y ya se habla de que podemos fabricar hasta autos eléctricos. No termina, y encima hay presencia de uranio, dice la empresa que solamente en parte, no en todo, y ha logrado luz verde para continuar la exploración. Y ya están los proyectos hechos por la Agencia Nuclear de Energía Nuclear de la ONU y la Agencia de los Estados Unidos. Le han hecho el trabajo al Perú, le han dejado los proyectos. ¿Por qué no se toma decisiones de una vez por todas y seguimos con la promesa de una supuesta gran reserva de litio, pero que sabemos que tiene un costo mayor que la extracción en los salares que tiene Chile, que tiene Bolivia, que tiene Argentina? ¿Qué harías tú si hoy eres ministro de Energía y Minas? A ver, mira, el tema es interesante, es arduo, pero es interesante porque nosotros tenemos litio en minas, no en placeres lacustres, sino en minas. Rocoso, socavón. Sí, socavón, mina tradicional, con una alta ley en comparación con los salares que también contienen litio, pero está en capas y en capas profundas, y en la parte superior tenemos capas de uranio. Y el Perú todavía, a pesar de los apoyos y de las ayudas que está recibiendo, todavía no tiene la norma técnica del uranio y el torio en Perú, que es absolutamente indispensable para poder explotar el litio. ¿Por qué no se aprueban? ¿Por qué no se aprueban los proyectos? Porque no está en la norma, Pedro. Pero yo tengo información fidedigna de que los proyectos ya han sido entregados por la cooperación. Deben ser revisados y aprobados. Aunque sea que se prepubliquen, Jorge. Revisados por el IPEN, aprobados técnicamente por el IPEN, y Tengo información oficiosa que ya pasaron el IPEN y que el IPEN los ha puesto en el despacho del viceministerio de Minas. Bueno, el viceministerio tiene que pasarlos por el CCB, tú sabes, donde van a haber 50 observaciones de todos los ministerios que forman el gobierno del Perú, y después tiene que pasar al Consejo de Ministros. Es un proceso. Ahora, muy bien. Si no hay tarea completa, todavía no podemos afirmar categóricamente que tenemos un litio que es viable como gran actor para el país en los próximos años. Aún no, porque tenemos que saber qué hacer con el uranio, que por supuesto tiene un mercado y es un mineral muy interesante, pero tenemos que saber qué hacer con él porque es altamente nocivo y una pregunta contaminante. Difícil, ¿es de riesgo para la autoridad actual haber autorizado que continúe la exploración confiando en la opinión técnica del titular de la concesión? Yo no lo hubiera hecho. Porque estás hablando de uranio. Eso no. O sea, pero puede correr el riesgo de que en cualquier momento aparezca el uranio y ahí van a decir, me equivoqué.
y aquí hay que parar de nuevo todas las operaciones con intervención es posible, del IPEN y de OEFA. Ese tema hay que revisarlo y hagamos un llamado a las autoridades competentes actuales para que le pongan mucha atención y le pongan mucho cuidado a este asunto. Muchas gracias, Pedro. Creo que se nos acabó el tiempo. No, me falta una pregunta. Ah, Dios mío. Me falta una pregunta del futuro. Dicen que no tenemos muchos proyectos nuevos, pero hay uno, por ejemplo, Safranal. ¿Qué puedes decirnos de la posibilidad de concretar los proyectos pendientes de ejecución? Yo creo que Safranal es un proyecto ideal, está en el lugar correcto, con el mineral correcto y debería salir y deberíamos ayudar a que este proyecto Explícale a nuestros clientes dónde está Safranal. El Safranal es una mina de cobre que está en este momento tramitando su autorización de inicio de actividades. Y hacia eso debemos apuntar y debemos apoyar a que este proyecto salga lo antes posible. Ya, aparte de Safranal, ¿qué otro proyecto hay? Me parece que se nos acaba el tiempo, Pedro, y vamos a tener que conversar con nuestros invitados el próximo lunes. Ha sido un gusto, amigos, y estaremos siempre a sus órdenes. Es la tarea de hacer camino al andar. Un fuerte abrazo a todas las personas que nos acompañan y esperamos seguir en este trabajo que hoy día inicia, hablando del Perú, hablando de nuestro país, integrando Perú. Gracias. Saludos a todos. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.